Sobrevolando el suelo sin miedo. Si quieres las estrellas, fuego. Bueno, por acá estamos ahora de vuelta para aprender a vivir sin miedo, como dice Rosana. Me encantó esta canción para ponerla de fondo. Me dicen si se escucha muy fuerte. Y bueno, acá vamos a ir empezando, vamos a ir arrancando para ver cuando se vayan conectando. Me encantaría que los que ya se van conectando me vayan diciendo qué miedo les gustaría trabajar, a qué es lo que ustedes le tienen miedo. Y bueno, así podemos empezar. Déjenme, voy a conectar por Instagram. Lo que pasa es que Instagram a la hora exacta me desconecta. Entonces, por eso a veces el video, si ven que se termina así, es porque si me demoro un poquitito más de la hora, entonces, ¡pum!, automáticamente me desconecta. Así que siempre van a ver que el Instagram se va a desconectar un poquito antes que el Facebook. Bueno, vamos a ir esperando que se vayan conectando. Mientras se van conectando, los empiezo a saludar, a ver si puedo ir viendo. Hola, Anilud. Hola Luzma, ¿cómo estás? Luzma, tenemos que hablar para ver cuándo podés conectarte conmigo. A ver si salimos entre las dos, porque me encantaría hablar con vos y que hagamos entre las dos un programa que me parece que va a estar buenísimo con todo lo que vos sabés. Bueno, voy esperando que se sigan conectando los demás. Me dicen si la música se escucha muy fuerte o si se escucha bien, please, ¿ok? Ustedes, los primeros que se conectan, los fieles que están ahí siempre, son como los que me van marcando qué está bien, qué está mal, la luz, la música, el tema, ¿no? Así que me encanta porque, bueno, la idea es esto, de hacerlo entre todos. Hola Cintia, hola Elisa, hola Hernán. Bueno, ya se van conectando. Elisa está muy fuerte, ok, lo voy a bajar. Ahora, mejor, ahora sí. Ya entre que yo tengo voz fuerte. Claudia dice que le gusta. Hola Rubén. Bueno, yo siempre leo Esteban Rubén ahí, pero yo te conozco por Rubén. Luzma dice, sí, claro, me encantaría. Sí, a mí también me encantaría. Así que bueno, Rubén, vos también quiero que participes en el programa, porque quiero empezar a tener, a partir del miércoles vamos a empezar a tener invitados. Ahí se conectó Cintia López. Ella es una chica que estudió cuando yo hice la formación de coaching, estudió conmigo, fuimos compañeras en su momento. Y ella además es profesora de matemática en una escuela con adolescentes, y también hace talleres para niños. Entonces me gustaría, en el programa con ella vamos a hacer digamos, de cómo están viviendo hoy los chicos esto, cómo lo ven ellos desde su lado, desde su parte, y también cómo nosotros podemos ayudarlos como papás o como familia o como abuelos o lo que sea, tíos, lo que sea que tengamos en nuestras vidas, niños y adolescentes, de qué manera sería la mejor manera de poder ayudarlos a pasar esto, que muchos se van a ver como frustrando, porque imagínense que para los chicos esto, si para nosotros que somos grandes es frustrante, yo me supongo que para ellos también debe ser muy frustrante. Yo ayer tuve una situación acá en casa que ahora en un rato se las voy a contar, con mis 2 hijos. Yo, para los que no me conocen, tengo 3 hijos, una hija grande que vive en Argentina que tiene 24 años, tengo 2 adolescentes en casa, uno de 13 y uno de 17, así que se pueden imaginar. Comparten cuarto encima los dos, así que ayer tuvimos una situación bastante que para mí fue muy estresante, porque yo venía de varias cosas que habían pasado en el día y bueno, digamos que la pelea que tuvieron ellos, que fue una tontería en realidad, pero terminó haciéndose como bolita de nieve, así que en un rato les cuento esa situación también. Jackie, hola Jackie, ¿cómo estás? Uy, Jackie es una chica que compartimos un momento bastante difícil de nuestras vidas.
el cual a mí me impulsó a querer estudiar, a querer prepararme y a querer hacer todo esto. Así que bueno, es de esa época que fue difícil, pero que fue la yo siempre digo que gracias a eso hoy soy quien soy y estoy donde estoy. Así que bueno, y sé que ella también está muy bien ahora, así que bueno, eso es lo lindo de saber que gente con la cual compartiste un momento difícil, hoy lo fuimos superando y fuimos creciendo y hicimos de eso algo para hacer algo mejor, o sea, o convertimos ese momento o esa situación en algo mejor. Hola Carlos, hola Ramón, Chari, hola Chari, ¿cómo estás? No, recién empezamos, Chari, así que no te preocupes. Recién arrancamos contando un poco cómo íbamos pasando. Y Jackie dice, así fue, nos transformó. Sí, nos transformó muchísimo. Luma dice, la mía tiene 15 años y está un poco irritable. Sí. Bueno, el mío, imagínense, el de 17 años, hace más de 3 semanas que no ve a la novia, así que ya se pueden imaginar que está muy irritable. Y bueno, veníamos bien, la verdad es que veníamos muy bien porque 3 semanas en las cuales no hubieron conflictos, así que de repente, bueno, ayer fue que se generó todo esto, pero nada, son cosas que pasan y son cosas normales, son cosas, como les puedo decir, que van a ir pasando y vamos a tener que ir superando, ¿no? Se me dan un minutito que quiero ver si puedo compartir esto en mi Facebook personal. No puedo hacer muchas cosas a la vez, soy así media... No, sí, puedo hacer muchas cosas a la vez, pero no tecnológicas, no soy muy tecnológica, que digamos. Hola Mirta, ¿cómo estás? Ay, buenísimo que pudiste llegar. Hola Cristi también es una que siempre está ahí siguiéndome. Así que bueno, si me dan un segundito, hago esto, cambio esto y ya. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Me gustaría los que se van conectando, vayan pensando, vayan viendo qué miedo, algún miedo que tengan que quieran trabajar. Puede ser algo que esté pasando ahora, puede ser cosas. Tengo mis machetitos, yo siempre me voy anotando las cosas porque quiero por lo menos tener un orden y ver que no se me escapen ciertas cosas. Así que, bueno, primero les voy a decir que normalmente nosotros a todas las emociones o a todas las cosas que nos pasan, todo lo que vamos traspasando en nuestra vida, siempre le vamos echando la culpa a factores externos. Siempre hacemos o culpamos a ya sea la situación, el país, el gobierno, el clima, la pareja, la madre, el padre, el hermano, el tío, el abuelo, el vecino. Siempre hay alguien, digamos, a quien culpar por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Sobre todo esto nos pasa con las emociones, ¿no? Entonces, por lo general en una pareja decimos, bueno, él me lastimó, él me hizo, ella me hizo, y no vemos que en realidad nadie nos hace nada ni nadie tiene la culpa de todo lo que va pasando, ¿ok? Sino que somos nosotros como en qué manera vamos reaccionando a esas circunstancias o esas cosas que nos van pasando. Entonces, normalmente el problema no es lo que esté pasando, que en este caso, bueno, esto que está pasando a nivel mundial. Pero ese no es el problema o no es la base. La base o el tema es cómo nosotros interpretamos eso que está pasando. Hay gente que está interpretando esto como algo súper malo o súper negativo, y hay gente que está interpretando esto como algo positivo, y hay gente que lo está interpretando como lo que es, algo que está pasando, ok, que no lo podemos negar, que sí está pasando, pero ya está. O sea, no tenemos que buscarle una cosa más de digamos, una razón más de la que tiene, ¿ok? Pero bueno, todo siempre va a ser a cómo nosotros interpretamos esto, a cómo nosotros, digamos, la interpretación que le demos que sea
esto puede ser algo buenísimo, o esto puede ser algo malísimo, o esto puede ser lo que es, simplemente. Rubén dice, es lindo tener a quien culpar. Sí, es lindo tener a quien culpar, siempre, claro, porque nos desliga de la responsabilidad. Casi tan lindo como que te digan tenés razón. Bueno, a mí me encanta que me digan tenés razón, La verdad es que yo soy de esas personas que suelo pelear por tener la razón, o solía pelear por tener la razón, ya no, pero yo me acuerdo que en uno de mis procesos de liderazgo tenía un coach que me decía, ¿qué querés? ¿Tener la razón o ser feliz? Y yo le decía, a mí tener la razón me hace feliz. O sea, pero bueno, eso fue una época de mi vida en la cual era muy rebelde y siempre quería tener la razón, pero eso lo fui cambiando con el tiempo. Bueno, volvamos al tema del miedo. El miedo es un instinto básico, es un instinto que viene con nosotros desde los siglos de los siglos. Antiguamente, cuando existía el hombre de las cavernas, el miedo era lo que lo protegía o lo que lo hacía, lo ayudaba a sobrevivir. Digamos que es el más básico de todas las emociones, de todos los instintos que tenemos. El miedo nace con nosotros, ¿ok? Porque normalmente, y lo podemos ver cuando un bebé es chiquito, cuando está llorando y está asustado y porque se siente solo, porque ve que la mamá no está cerca y automáticamente que la mamá lo agarra, lo carga y lo pone en el pecho, el bebé se calma, ¿ok? Entonces eso quiere decir que esa es una emoción que es instintiva y que viene con nosotros. Ok, ahora, ¿qué pasa? Hay otros miedos que son adquiridos, pero eso lo vamos a ir hablando más adelante. Pero básicamente es una emoción que nace cuando nosotros nacemos, el miedo nace con nosotros, ¿ok? Entonces, ¿por qué el miedo tiene este poder sobre nosotros? Porque nosotros tenemos, en el cerebro tenemos lo que sería el sistema límbico, que está regido por lo que es la amígdala, ¿ok? Eso es una reacción instintiva, que es esto lo que yo le decía del hombre de las cavernas, o lo que yo le decía del bebé, que instintivamente cuando siente miedo, la mamá se acerca, lo calma y entonces se mezcla mucho la música. Bueno, ahí se escucha mejor. Entonces, y después en el cerebro tenemos otra parte que sería lo que sería el lóbulo frontal, que es la reacción racional que tenemos. ¿Qué pasó? Cuando existía, digamos, el hombre de las cavernas, o hace muchos años, el ser humano no tenía desarrollado lo que era esa parte racional o ese lóbulo frontal que tenemos en el cerebro. Eso se fue desarrollando con el tiempo y se fue desarrollando cada vez más. Entonces es como un filtro, digamos, que ahora nosotros lo pasamos por ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros sentimos miedo, instintivamente lo vamos a sentir primero en lo que sería la parte límbica, el sistema límbico, que es en esta amígdala. En esta amígdala el proceso se hace el doble de rápido que lo hacemos en los lóbulos frontales, que es la parte racional. Entonces, ¿por qué les explico esto? ¿Qué tiene esto que ver? Lo que tiene que ver es que cuando nosotros estamos en una situación de miedo, en una situación donde vamos a reaccionar porque sentimos ese miedo, que por ejemplo vamos por una calle oscura y escuchamos un ruido, y entonces primero eso lo vamos a procesar en nuestra parte que no es racional, en esa parte de la amígdala. Después lo podemos racionalizar. Entonces, pero como lo vamos a procesar primero en esa parte, primero vamos a sentir todo eso que sentimos, que es que se nos acelera el corazón, o que nos paralizamos, o que nos tiemblan las manos, o empezamos a sudar, o bueno, como sea que cada uno reaccione al miedo. Hola, soy Vanina desde Buenos Aires, muy lindo escucharte y volver a verte. Hola Vani, ¿qué tal? La estructura del miedo se construye con la falta de amor. Sí, bueno, ahora vamos a ir llegando hasta esa parte. Está muy linda la música, Pato, y no se escucha bien. ¿No se escucha bien la música o no me escuchaba bien yo? No entendía, pero bueno. Por eso lo bajé. Bueno, ahora, lo que les explicaba recién, los sentidos o lo que nosotros sentimos se procesa el doble de rápido en la amígdala que en los lóbulos frontales, y por eso nos hace reaccionar de esta manera.
Eso ocurre por instinto, cuando nosotros sentimos un miedo porque algo nos asusta, porque algo, digamos, nos hace reaccionar de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando el miedo ya pasa de eso? O sea, no es lo mismo ir caminando en una calle oscura y que algo te asuste, que escuches un ruido o que te pongan un arma en la cabeza y empieces a temblar porque obviamente vas a sentir miedo. Pero otra cosa es cuando nosotros tenemos el tiempo de racionalizar ese miedo, de pensarlo y seguimos sintiendo miedo y seguimos dejando que eso nos afecte. Ahí es donde está el problema. Cuando el miedo nos sirve como instinto, es normal, es lógico, es humano. Ahora, cuando el miedo nos paraliza y lo utilizamos como esta cosa de que lo podemos racionalizar, lo podemos pensar, lo podemos procesar, pero igual seguimos sintiendo miedo, ahí es donde se ocurre ese problema, y a ese miedo es el que nos vamos a referir ahora, no al miedo que uno diga, bueno, le tengo miedo a las alturas o le tengo miedo a algo que físicamente te va a hacer mal. O que te pongan una pistola en la cabeza. O sea, no les puedo decir, si te ponen una pistola en la cabeza no sientas miedo, porque sería algo que va en contra de lo que somos los seres humanos, pero sí de decir algo que estamos pensando y que nos provoca miedo y que en realidad todavía no pasó, pero nosotros nos da miedo pensar que puede pasar. Entonces ese sí es un miedo que podemos manejar. Rubén dice, es un mecanismo de defensa. Sí, el miedo es un mecanismo de defensa y está bien cuando lo utilizamos como mecanismo de defensa, pero no está bien cuando lo podemos racionalizar, cuando lo podemos pensar, cuando lo podemos procesar y lo seguimos utilizando, ¿ok? Entonces ahí es donde está el problema. Bueno, la mayoría de los miedos sociales o los miedos estos que podemos procesar, pero que no llegamos a procesar, están basados en miedos primitivos. Por ejemplo, el miedo a quedarme sin pareja o al quedarme sola o al que mi pareja me deje está basado en el miedo primitivo de quedarme solo y que me pudieran atacar y me pudieran matar. El miedo a quedarme sin trabajo o a perder el trabajo está basado en un miedo primitivo de poder sobrevivir, porque si me quedo sin trabajo me quedo sin comida y si no tengo comida me voy a morir. Entonces cada uno de esos miedos están basados en unos miedos primitivos, ¿ok? Hay muchos más, les puse 2 ejemplos para no hacerlo tan largo. Otra cosa es que los miedos algunos son heredados y otros son aprendidos, fuera de los instintivos, ¿ok? Esos miedos instintivos que son los que nos ayudan a sobrevivir, que son los miedos que digamos positivos, no sé si decirlo positivos, pero son miedos necesarios para sobrevivir. Ahora, hay miedos que son heredados, que por ejemplo, por decirles un ejemplo, yo no sé, no es mi caso, pero si le tuviera miedo a las serpientes, por ejemplo, esa gente que le tiene terror y le tiene pánico a las serpientes, ¿por qué? Si en realidad en la India nosotros vemos que los nenes juegan con las serpientes, porque desde que nacen culturalmente para ellos no es una cosa que sea mala o que sea negativa, y entonces como están acostumbrados, para ellos es normal, y es como para nosotros tener un perro, ellos ven una serpiente y van y la acarician y la tocan y no les da miedo. A la mayoría de nosotros, cuando vemos una serpiente nos da miedo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron o fuimos heredando esa cosa de que si ves una serpiente te da miedo, porque a mi mamá le daba miedo, porque a mi abuela le daba miedo, porque a mi bisabuela le daba miedo. Entonces para nosotros lo vemos como negativo. En cambio hay otras culturas en las cuales no lo ven como negativo y la tienen como mascota y le parecen bárbaras. Esos serían los miedos heredados. Y después tenemos miedos que son aprendidos, que por ejemplo lo fuimos aprendiendo por experiencias. Un ejemplo sería el hecho de que a mí me dé miedo que mi pareja me deje, me abandone. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida tuve una pareja que me abandonó, ya lo pasé mal, ya lo sufrí, ya lo viví con tristeza, entonces tengo ese miedo que fue aprendido por una vivencia o por una experiencia. Entonces, bueno, esos son los 2 tipos de miedos, digamos, que tenemos. El miedo tiene un poder social, y ahora que estamos con todo este lío, ¿no? Y que hay tantas teorías y tantas cosas conspirativas por ahí por el medio, ¿no? El miedo se utiliza como herramienta para, pues, ya sean gobiernos o ya sean poderes superiores que lo utilizan como una herramienta para controlarnos.
¿ok? Y eso también tenemos que aprenderlo y eso también es algo súper importante porque el poder social que tiene el miedo, una de las cosas es que nos hace tomar decisiones, ¿ok? Y muchas veces nos hace tomar decisiones equivocadas, ¿ok? Otra es que se utiliza para controlar a la sociedad, porque imagínense ahora lo que está pasando con esto, ¿no? Un miedo que si bien está fundado o no, según la creencia que tenga cada uno, que no la vamos a discutir hoy, pero esto llevó a controlarnos a todos. O sea, el hecho de decir quédense en sus casas, o sea, y no salgan por miedo. Entonces esto nos está controlando, o sea, este miedo está controlando al mundo, no solamente a un país o una ciudad, está controlando al mundo hoy. Las personas atemorizadas pueden convertirse en una sociedad sometida. O sea, imagínense qué fuerte que es esto, ¿no? Y muchas veces esto es algo que lo utilizan los gobiernos o los políticos o diferentes escalas que no voy a seguir diciendo para poder controlar y manipular a las sociedades. Así que bueno, imagínense qué fuerza puede tener el miedo o qué poder social puede tener el miedo. Acá tengo una frase de un señor que se llama Amado Nervo, que a mí me gusta muchas cosas que él escribe. Y encontré esta frase de él que me pareció súper buena, que dice: el miedo no es más que un deseo al revés. ¿Ok? Así que piénsensela. El miedo no es más que un deseo al revés. ¿Ok? Esa me encanta. Después se las voy a dejar en el Facebook. Yo siempre todo lo que hablamos trato de compartirlo. Bueno, no todo, pero bueno, lo que queda grabado en los programas. Pero las frases o las cosas que digo, siempre trato de compartirlas. Hola, Carlos. Hola, Tico. Esteban dice el terrorismo de Estado. Y sí, bueno, esa es una manera muy de manipular a la sociedad, ¿no? Hola, Emma. Bueno, Elisa dice buenísimo. Bueno, ¿qué podemos hacer con el miedo? Con el miedo que ya hablamos más o menos lo que significa el miedo o de dónde vienen o la parte más con la etimología de la palabra y todo lo demás, pero ahora vamos a ver qué podemos hacer con esto, porque es muy lindo saber de dónde viene, cómo vienen, si los aprendimos, si eran heredados, si los miedos sociales y todo lo demás, pero ¿qué hacemos con eso? Porque es humano y todos sentimos miedo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No ignorarlo. Cuando nosotros sentimos un miedo, sea lo que sea, no tenemos que ignorarlo, sino todo lo contrario. Tenemos que darle el espacio en nuestra vida, en nuestro sentimiento, y observarlo. Y ver, cuando nosotros observamos un miedo, ver qué hay detrás de ese miedo que sentimos hoy. Porque nosotros podemos decir, bueno, a ver, esto que está pasando me da miedo. Ok, pero ¿miedo de qué? ¿Miedo a qué? O sea, ¿de dónde viene ese miedo? Siento miedo a que me voy a quedar sin trabajo. Ok, te vas a quedar sin trabajo y ¿qué va a pasar? No vas a tener plata, no vas a poder comer. ¿Realmente eso está fundado? ¿Realmente va a ser así? ¿Realmente creen que hoy, en este momento o en esta situación que estamos viviendo, alguien de nosotros que estamos acá participando en este programa y que estamos, relacionados con otra gente, creen que alguien realmente va a morirse de hambre? A mí no me da miedo morirme de hambre, realmente. O sea, porque sé que de alguna manera voy a hacer para sobrevivir. Entonces, tenemos que ver en qué se basa ese miedo. Se mezcla mucho la música. Está muy fuerte la música y no sé. No sé si es viejo eso o es de ahora. Se escucha muy fuerte la música, alguien que me diga, porque ya la bajé. Rubén dice ignorancia. Sí. Tiene mucha base en la ignorancia. Entonces, bueno, primero, como les decía, reconocerlo, reconocer ese miedo, ver qué es realmente o qué se esconde realmente detrás de ese miedo. Si este es un miedo que me da ahora porque me da, no sé, miedo de morirme, de enfermarme y morirme, si me da, o sea, gracias Mirta, se escucha perfecto, me dice, bueno,
Entonces, una vez que reconocimos ese miedo, una vez que ya sabemos qué es lo que me da miedo, a qué le tengo miedo a morirme, le tengo miedo a enfermarme, le tengo miedo a terminar en un hospital, le tengo miedo a que si yo me muero mis hijos se queden solos, le tengo miedo a quedarme sin trabajo, le tengo miedo a no poder pagar la renta y quedarme sin casa. Entonces, veamos primero que nada eso. ¿Cuál es el miedo que tengo basado en esto que está pasando? Si es que es esto o si es que es otra cosa, lo que sea. ¿Basado en qué está ese miedo? Entonces, no preocuparte, y esto es lo que siempre digo, ¿no? Porque cuando me preocupo, eso me impide ocuparme, ¿ok? Porque me estoy preocupando, estoy adelantándome a ocuparme de algo. El miedo no se puede gestionar en un caos, no se puede gestionar cuando está todo desordenado. Entonces, si nosotros lo reconocemos, lo observamos como les dije antes, y podemos reconocer ese miedo y podemos darnos cuenta en qué está basado y cuál es realmente el miedo que tengo, entonces ahí lo podemos empezar a vivir como una situación más. Pero tengo que saber primero en qué está basado, tengo que saber primero qué se esconde detrás de ese miedo que tengo. Porque muchas veces creemos que tenemos miedo a algo, pero en realidad escondido hay algo más, ¿ok? Y pensar que si ese miedo, esto es algo muy, muy de ahora, ¿no? Pensar que si ese miedo que yo tengo es realmente por esto que está pasando ahora o es un miedo que siempre tuve. Porque probablemente sea un miedo que ya lo tenía desde antes, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que tenemos que ver también es que el miedo que siento es relativo, ¿ok? ¿Qué significa que sea relativo? Significa que puede ser algo que en este momento yo lo estoy sintiendo, pero que si yo le pregunto, como decimos nosotros, si yo le pregunto a mi yo de hace 10 años, si pensaría o sentiría igual, y si yo le pregunto a mi yo de dentro de 10 años para atrás, primero, y dentro de 10 años para adelante, si pensaría igual, o si es algo que realmente me está pasando ahora, en este momento, porque yo me siento de determinada manera o porque estoy vulnerable a esto. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si este miedo es un miedo momentáneo, que es un miedo por esto que está pasando, o si es un miedo que yo traigo arraigado y siempre tuve miedo a quedarme sin trabajo y siempre tuve miedo a quedarme sola y siempre tuve miedo a que a mis hijos les pase algo. Entonces esa es una base para poder darnos cuenta si realmente es un miedo que está fundado en esto que está pasando ahora o si es un miedo que yo lo traigo y lo vengo arrastrando y utilizo esto que está pasando ahora como una excusa para poder sentirlo, digamos, o para poder sacarlo ahora de esta manera, pero realmente lo que traigo es escondido otra cosa. Bueno, ahora, esto es como un ejercicio, ¿ok? Tenemos que elegir un miedo. A ver si alguien quiere, si alguien de los que está conectado desde antes, que les dije que vayan buscando un miedo, si alguien quiere trabajarlo y quiere darme un ejemplo, estaría buenísimo, porque entonces así podríamos hacerlo más interactivo. Si no, bueno, yo elijo un miedo y pongo un ejemplo, pero si alguien quiere trabajar con uno que sienta, con algo que esté sintiendo o con algo que le esté pasando, entonces estaría bueno. Voy a esperar un ratito a ver si alguien comenta y piensa que hay algún miedo que quiera trabajar. Estaría muy bueno. Si no, bueno, seguimos y yo pongo un ejemplo. Y yo sé que mientras yo lo voy diciendo, tengo un delay con Facebook como de 3 o 4 segundos, entonces yo tengo que ir esperando para poder ir leyendo. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Yo voy a poner, a ver, Giselle dice, el ejemplo del miedo a que le pase algo a mis hijos, número 1, sea esto o sea cualquier cosa. Bueno, vamos a usar tu ejemplo, Giselle, ¿ok? Vos sentís miedo que le pase algo a tus hijos. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué te ayuda eso? ¿En qué te ayuda o en qué me ayudaría a mí sentir miedo a que le pase algo a mis hijos? ¿Ok? Por ejemplo, me podría ayudar en cuidarlos de una manera diferente. Cuidarlos o protegerlos más, o ahora en este momento
Por ejemplo, tomar otras ciertas medidas, de no dejarlo salir para que no se vayan a contagiar, no salir yo, si salgo, volver y tomar todas las precauciones para que no se puedan contagiar. Y entonces, digamos, en este sentido me ayudaría a tomar ciertas precauciones. Dice, a ponerme más nerviosa, no poder dormir, nada bueno, a sobreprotegerlo. Bueno, sí, esa sería la parte negativa, eso sería en lo que no te ayudaría, pero sí te ayudaría por ahí a tomar ciertas medidas o a protegerlos, no a sobreprotegerlos. Ok, a ver, Emma dice, estaría bueno hablar sobre los juicios que tenemos del miedo. Ay, no puedo seguir leyendo la última parte. Muchos creen que el miedo es malo y es un sistema de no sé, auto qué. Perdón, voy a mover un poquito el teléfono para poder... Okay. Autodefensa. Que tan malo no es eso. Sí, Emma, eso lo empecé a decir justo antes que vos te conectes. Hablamos toda esa parte de que el miedo en realidad no siempre es negativo. Después, si cuando terminemos volvés a poner la primera parte, lo vas a escuchar. Que ya lo tratamos a eso. Ok, sigo con el ejemplo de Gise. A ella le da miedo que le pase algo a los hijos. Ok, ¿en qué te puede ayudar? Te puede ayudar a cuidarlos o a protegerlos o a tomar ciertas medidas hoy para que no les pase nada. Ahora, ¿dónde sentís ese miedo? ¿En qué parte de tu cuerpo física sentís el miedo? Yo normalmente cuando tengo miedo lo siento acá, en la panza, en lo que nosotros le diríamos la boca del estómago. Entonces, cuando vos identificás ese miedo que yo lo siento acá, no sé, por ahí vos lo sentís que te sudan las manos, o por ahí lo sentís que te duele la cabeza, o lo sentís en la garganta, no sé, donde sea que lo sientas. Entonces, cuando identificamos ya dónde sentimos físicamente o dónde sentimos ese miedo, entonces tenemos que observar. Yo necesito esa sensación, necesito que cuando yo pienso, por ejemplo, que le puede pasar algo a mis hijos, sentir ese dolorcito o esa sensación que tengo acá, o no necesito sentirla. En mi caso yo no necesitaría sentirla, ¿ok? Entonces, ¿puedo reemplazar esa sensación que tengo? ¿Puedo reemplazar esa emoción que yo estoy sintiendo por otro estado? ¿Lo puedo reemplazar por algo más? Entonces ahí viene el cambiar eso que estoy sintiendo o transformar eso que estoy sintiendo en algo que me pueda ser útil, que me pueda servir, no en algo que me paralice o que me haga sentir mal. Entonces, la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿está afectando, o sea, estoy afectando con mis miedos lo que yo estoy intentando conseguir? O sea, ¿qué es lo que yo estoy intentando conseguir? ¿O qué es lo que Gise estaría intentando conseguir? Que a sus hijos no les pase nada. Cuando ella siente esto, que bueno, yo lo identifiqué acá, no sé si todos lo identifican de la misma manera, pero cuando siente esto, cuando ella decía que, por ejemplo, que se ponía nerviosa, que se ponía mal, que no podía dormir, que todas estas cosas que le pasaban cuando sentía ese miedo, entonces, ¿eso realmente te está ayudando a lo que vos querés conseguir, que sería proteger a tus hijos? No. Entonces, en ese caso de que no te esté ayudando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar un papelito, un lápiz, ¿ok? Y anotamos acciones que podrían transformar eso que estoy sintiendo. Esto es para cualquier miedo, ¿ok? Le estoy poniendo el ejemplo de Gisela, pero en realidad esto sirve para cualquier miedo que nosotros sentimos. Por ejemplo, si yo tengo miedo a que mi pareja me deje, y cuando yo pienso que mi pareja me va a dejar, me empiezo a sentir angustia, o empiezo a sentir que el corazón me late más fuerte, o me empiezan a pasar diferentes cosas, me tiemblan las piernas, no sé, lo que sea que sienta cuando pienso que mi pareja me va a dejar. Entonces, en ese momento que yo estoy pensando eso, que estoy sintiendo eso, agarro un papelito. Yo soy muy de papelito y lapicero, ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué escribirlo y por qué anotarlo. Entonces me siento y empiezo a escribir qué cosas yo podría hacer
para transformar esa emoción, para transformar eso que estoy sintiendo. ¿Ok? Y cada uno va a tener una lista de cosas. Por ejemplo, Gise, en tu ejemplo, bueno, ¿qué podrías hacer vos para transformar ese miedo y para transformar eso que no te deja dormir, que te hace sentir mal y todas esas reacciones que te da? Entonces, anotás en un papelito todas las acciones que te podrían ayudar con esto. Ahora, otra cosa, a lo que yo le llamo darle la vuelta, y esto es algo que a mí siempre me sirvió muchísimo, muchísimo, que es cuando yo empiezo a sentir no solamente miedo, cuando me empiezo a sentir mal por algo, puede ser o por miedo o puede ser porque me sienta triste, ¿ok? Entonces, cuando yo me empiezo a sentir de esa manera, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Me siento y empiezo a hacer una lista, ¿ok? Y empiezo a hacer una lista de todas las cosas que yo tengo en este momento en mi vida. O por ejemplo, vos, Gise, en el caso de tener un miedo, hacemos una lista con todas las cosas que nos podrían ser útiles y con todas las cosas que hoy tenemos. Por ejemplo, tus hijos están protegidos porque tienen una casa, tus hijos están protegidos porque tienen comida, tus hijos están protegidos porque tienen una mamá que los cuida, se pueden quedar en tu casa, tienen, nada, lista enorme, ¿ok? De cosas. Y después de eso empiezo a agradecer por cada una de esas cosas. Y voy leyendo, en el principio yo lo hacía 50 cosas, ¿ok? Y parece una lista enorme, pero cuando ustedes empiezan a escribir se van a dar cuenta que no son tantas. Empiezo a escribir 50 cosas buenas que tengo, 50 cosas que yo tengo para agradecer, y después empiezo a agradecer cada una de esas cosas. Yo les prometo que cuando van por la cosa 10, que las empiezan a agradecer de verdad de corazón, eso se les transforma. Esa emoción que sienten o ese miedo o esa tristeza se transforma. Cuando empezamos a agradecer se transforma automáticamente. Ahora, voy a leer un par de mensajitos porque se me están pasando mucho. Y no quiero que se me pasen tanto. Si pudiéramos educar hijos libres, no tendríamos miedo. Bueno, yo soy una de las mamás que educa hijos libres. Así que yo nunca tengo miedo que le pase algo a mis hijos. Hace años sí, hace muchos años sí, pero ya no tengo miedo. Lo pude ir transformando ese miedo. Déjenme ver, perdón, Cari, quiero leer el mensaje de ella, pero estaba muy largo. Yo, por ejemplo, tengo una amiga nurse y me da miedo que se contagie. Ella y varios conocidos. El personal de salud me da mucho miedo por ellos. Ok, Karina, ¿y qué podrías hacer vos o cómo podrías darle la vuelta? O sea, porque ¿en qué te ayuda a vos tener miedo? ¿En qué te ayuda o en qué ayudarías a ellos teniendo miedo? Realmente. En lugar de eso, yo creo que había que transformarlo y, por ejemplo, en mi caso lo que yo haría sería meditar, o sería pedir por ellos, o sería ofrecerles si existe alguna manera en cual los pudiera ayudar de cierta manera, no sé cómo sea. De qué manera darle la vuelta para, en vez de sentir miedo, que de esa manera no los ayudarías en ninguna manera, o sea, no los ayudarías a prevenir que se contagien, ¿no? O sea, sí, porque sintiendo el miedo no va. Si yo tengo miedo de que mi mamá se muera, eso no va a evitar que mi mamá se muera. O sea, entonces, ¿de qué manera podríamos darle la vuelta? O qué manera también es una manera de verlo, de sentarte y hacer la listita, como digo yo, y en todo caso poder ofrecerles a ellos ayuda. Yo, por ejemplo, lo que hago es que ya se los conté a varios, que tengo mucha gente que mayores, o sea, mucha gente no, pero tengo 2 o 3 personas mayores a las cuales yo les ofrecí ir a hacerle las compras, porque es mi manera de buscarle la vuelta y de, en vez de quedarme en mi casa y sintiendo miedo que les pase algo, bueno, de qué manera puedo colaborar, ¿no? Karina, tu miedo es fundamentado. La mayoría de los miedos son fundamentados, sobre todo para el que lo siente. El que tiene miedo que a sus hijos les pase algo, tiene un miedo fundamentado porque cree que les puede pasar algo. Pero a los doctores y a los nurses se podían contagiar antes de 1000 cosas también, no es ahora solamente. Entonces eso es algo, es un trabajo en el cual siempre se tuvieron que cuidar y siempre tuvieron que protegerse y siempre tuvieron que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué ahora
nos metieron en la cabeza o nos metimos en la cabeza que ahora tenemos que tener mucho miedo por los doctores y por las enfermeras y por los policías y por toda la gente que está en la línea primaria, no sé cómo se dice en español, se me olvidó, pero en el frente, ¿no? En el frente que le dicen. Entonces, ¿por qué tenemos que sentir miedo ahora y por qué no sentimos miedo antes? Por ejemplo, ¿por qué antes no nos preocupábamos por todos los policías y por todos los doctores? ¿Por qué ahora los vemos como héroes cuando en realidad los doctores fueron héroes siempre? O sea, ¿por qué ahora nos da miedo que se contagien cuando en realidad se podrían haber contagiado siempre? Entonces, creo que esto es también para repensarlo con nosotros mismos, ¿no? Dice un dicho colombiano, el agradecido come de lo escondido. Me gustaría interpretarlo. A ver, el agradecido come de lo escondido. Ok, si yo agradezco, voy a encontrar cosas que me puedan nutrir. Lo traduzco así, ¿no? Como si yo soy agradecida, entonces siempre voy a encontrar algo más. Me encantó, la verdad nunca lo había escuchado. Me encantó, gracias, Lidia. Ay, no sé por qué cuando el mensaje es muy largo no lo puedo ver y perdón, pero tengo que mover el teléfono. Sí, yo llevo las compras a mi suegra para que no salga, pero la gente de la salud los siento desprotegidos en este momento. Bueno, creo que una otra manera también de ayudarlos podría ser llamar a las entidades. Acá nosotros vivimos en un país donde le prestan mucha atención, gracias a Dios, a los llamados y a los reclamos y a todo lo que hacemos, y podríamos también ayudar desde ese lado, ¿no? Desde el lado de llamar y pedir más protección para los médicos y ver por ahí de qué manera cada uno podríamos colaborar para que ellos estén un poco más protegidos. Creo que eso también sería una buena, hacer campañas en las redes sociales y pedir más protección y más cuidado y más... yo lo hago desde mi lado, desde mi parte, digamos, de mi fe y de mi creencia, y todos los días, y de hecho si ustedes ven por ahí atrás, por acá más o menos, por ahí, tengo una velita, bueno, para los que me ven por Facebook, a ver si se ve para el otro lado, ahí se ve, ¿no? Ahí, por ahí. Tengo una velita blanca prendida hace días, ¿ok? Y cuando se me termina voy y vuelvo y prendo otra, y en esa velita está toda la gente que yo quiero, y en esa velita está toda la gente que está hoy en día trabajando en la calle, porque son personal indispensables, no el que está trabajando porque quiere o el que está yendo al supermercado porque le da la gana. Están todos los que yo quiero y todos los que están trabajando, los doctores, los policías, los bomberos, y bueno, esa es mi manera desde mi creencia de hacer algo y de no sentir tanto miedo y de pensar que va a existir alguna protección más de arriba y que me los cuide, y ahí tengo a la gente que quiero y gente que está en riesgo y gente que todavía no sabe los resultados, y bueno, ahí voy sumando a la velita, así que bueno, esa es mi manera, ¿ok? Cada uno tiene que buscar cuál es la manera y de qué manera pueden hacer para ayudar y ayudarse y ayudar a los demás. Bueno, siguiendo con lo que podíamos trabajar con el miedo, la risa es una de las cosas que nos ayudan más, y quizás por eso en estos momentos, si ustedes ven las redes sociales, hay un montón de memes, hay un montón de chistes y hay un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la risa es un mecanismo de defensa. El reírnos de algo nos hace poder procesar los miedos de una manera diferente, ¿ok? Entonces mucha gente dice, ay, el humor negro, ay, esta gente se ríe de esto, y la verdad es que no tienen conciencia. No, es un mecanismo de defensa y es una manera de procesar los miedos. Entonces está bien reírte, y como lo que les leí el otro día de este chamán, que él decía, está bien que en este momento seas feliz y no tenés que sentirte culpable por ser feliz, o no tenés que sentirte culpable por hacer un chiste y por reírte, ni tenés que sentirte mal porque otro haga un chiste y se ría. Solamente pensá que es un mecanismo que está utilizando para poder procesar todo esto que está pasando. Esto lo leí en el taller que estoy haciendo de Enric Corbera, y él da un ejemplo y él decía que, él da una frase que dice, no canto porque estoy feliz porque canto. Entonces
yo creo que con el miedo nos pasa lo mismo. No es que no siento miedo. Sí, siento el miedo, pero busco el mecanismo que me ayude a superarlo. Entonces le doy la vuelta, le voy encontrando de qué manera yo puedo superar. Ay, se me cortó el Instagram, ahí volvió. Karina, lo del chamán estuvo hermoso, gracias. Bueno, para el que no lo leyó o no pudo ver, no lo vio en el programa anterior, está posteado en mi Facebook, así que ahí lo pueden buscar y de verdad que está muy, muy lindo. Me pareció muy lindo, un mensaje muy lindo que dio un chamán. Bueno, ahora desde la parte más holística, desde la parte más espiritual, el miedo bloquea el primer chakra. Para los que no saben nada de esto, ¿ok? Nosotros tenemos 7 puntos de energía que recorren toda nuestra columna vertebral, desde la coronilla hasta la base del coxis, ¿ok? Entonces son 7 puntos de energía que son muy, muy grandes, porque tenemos muchos puntos de energía por todo el cuerpo, pero estos son los principales y los más fuertes. Y el miedo bloquea el primer chakra, que es el chakra base, que es el chakra que está ubicado donde, digamos, donde está el huesito dulce, donde termina la columna vertebral, bueno, justo ahí. Entonces, este chakra es el chakra base, que es o raíz, y es el chakra de la supervivencia. Es el chakra que tenemos, digamos, que nos aferra o nos arraiga a la tierra, a lo que es material, a sobrevivir, a la comida, a las necesidades básicas, a la casa, a la seguridad y a todo esto. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros sentimos miedo, este primer chakra se bloquea y lo que nos provoca es inseguridad, ¿ok? Y esta inseguridad va más allá de todo lo que nosotros tengamos, porque fíjense que la mayoría de los miedos nos provocan inseguridad, pero es una inseguridad que no tiene un fundamento, porque en realidad, si yo vengo y les pongo a ustedes una pistola en la cabeza y ustedes sienten miedo, ese miedo está fundado, porque es algo que te está pasando en este momento y que si yo te pongo una pistola en la cabeza tengo probabilidades de matarte y tenés probabilidades de morir. Entonces eso es un miedo que realmente está fundado. Ahora, si yo tengo miedo de que algo le pase a mis hijos, ¿realmente es un miedo fundado o no? Porque estoy pensando en algo que es una probabilidad. O sea, es algo que puede llegar a pasar, no es algo que está pasando. Entonces, eso es lo que nos crea con los miedos, ¿ok? Vamos, aunque parezca algo, ¿cómo se dice? Redundante, cuando nosotros sentimos miedo, bloqueamos el primer chakra, que es el que nos da la seguridad, y nos volvemos más inseguros y vamos a sentir más miedos. Es como una bolita de nieve que empieza a crecer, ¿ok? Entonces cada vez vamos a sentir más inseguridad y vamos a sentir miedo a diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos todas estas necesidades básicas cubiertas, pero igualmente nos sentimos inseguros y sentimos miedos de algo que creemos que puede pasar. Me puedo quedar sin trabajo y si me quedo sin trabajo me puede pasar esto. O sea, pero realmente no está pasando. O sea, no es algo que está pasando. La mayoría de las veces o la mayoría de los miedos que sentimos está basado en probabilidades que probablemente, valga la redundancia, nunca ocurran. Entonces, tenemos que ver eso realmente. Si mi miedo realmente está fundado y realmente es una probabilidad, tengo miedo de morirme. Y sí, algún día te vas a morir, pero te vas a morir un día. O sea, no puedes vivir toda tu vida con miedo de morirte. Porque entonces ni siquiera estás viviendo, ya te moriste, ya estás muerto por adelantado. Ahora, este chakra, chakra raíz que tenemos, ¿ok? Se desarrolla normalmente los primeros 7 años de nuestras vidas, que es donde se desarrolla nuestra confianza y nuestra seguridad, ¿ok? Si este chakra está bloqueado, podemos sentir todo esto que les estoy diciendo y estas inseguridades. Entonces es como lo que les decía, ¿no? Si yo siento miedo, voy a bloquear el chakra. Pero si el chakra ya está bloqueado, también voy a sentir miedo. Muchas veces puede ser algo que venga un bloqueo desde esos primeros 7 años. Entonces, hay maneras de trabajar eso, desde la parte espiritual, desde la parte energética, hay maneras de trabajar eso que puede ser con colores, puede ser con piedras, puede ser con meditaciones, con oraciones, con
mantras, o una manera muy, muy, muy buenísima, que para mí es una de las mejores, que es para desbloquear el primer chakra, es caminar en la tierra o en la arena, ahora, bueno, no podemos salir afuera, pero el que tiene patio puede salir al patio, es sacarnos los zapatos y caminar descalzos. Van a ver un montón de veces que yo pongo fotos en mi Facebook caminando descalza o en la arena o en la tierra. Bueno, esta es una manera de descargar y de desbloquear ese chakra y de empezar a sentirnos un poquito más arraigados y más fuertes y menos inseguros, ¿ok? Esa es otra manera. Hay también cosas de aromaterapia, o sea, aromas que podemos utilizar para desbloquearlo. Yo toda esta información que es del primer chakra, que es larguísima, y si no tendría que hacer todo un programa especial de esto, que si a mí me dejan puedo hablar hasta mañana porque me encanta, pero no los quiero cansar para los que no les gusta este tema, y para los que sí les gusta este tema les voy a después dejar por escrito en mi Facebook toda la información sobre este primer chakra, lo que significa y cómo lo podemos desbloquear para desde ese lado también trabajar este tema de los miedos, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, perdón, voy a leer un mensajito que tengo por acá. Dice, creo que es porque nos bajaron de un golpe a tierra y dejamos de mirar... Perdón, Creo que es porque nos bajaron de un golpe a tierra y dejamos de mirar solo nuestra vida y lo cuán ocupado estamos. La cuarentena hace que estemos mirando y escuchando lo que pasa alrededor nuestro, ejemplo, viendo lo que se enfrentan los médicos. Por eso todos salimos a las 21 a aplaudir de manera a agradecerles. Ahora es el miedo, porque antes no estamos acostumbrados a observar, solo a mirar. Sí, Mirta, realmente sí. Ahora están saliendo muchísimas cosas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente tiene tiempo de ver y tiene tiempo de interpretar y tiene tiempo de sentir. ¿Ok? Antes vivíamos todos corriendo y no nos dábamos esa posibilidad de sentir y no nos poníamos a pensar en los demás y no nos poníamos a pensar en lo que sentíamos nosotros mismos, porque normalmente, y eso también es un mecanismo de defensa, es que bloqueamos esas emociones para no tener que sentir. Entonces, creo que sí, creo que esa es una interpretación muy buena la que hiciste, la de darnos cuenta ahora y de ver y de sentir. Miren qué interesante, ¿no? No teníamos tiempo de sentir. ¿Qué cosa? O sea, yo a veces me pongo a pensar en estos días, bueno, que tengo mucho tiempo de pensar y de analizar y buscando por ahí cosas para hablar o temas para hablar, y encuentro información y encuentro muchísima información que a mí me encanta, o sea, todo esto, pero digo, wow, ahora sí tenemos el tiempo que no teníamos antes para pensar, para ver, para sentir, para observar, para escuchar. O sea, entonces démosle la vuelta y utilicémoslo a nuestro favor, ¿no? Ahora les voy a leer un cuentito. Esto es un cuento sufi del miedo, y se los voy a leer. Esto lo pusieron en una de las clases de Enrique Corbera, y bueno, yo lo imprimí y se los quiero leer porque de verdad me pareció muy lindo. Es bastante conocido, no es que sea un cuento de él, es un cuento de esos tipo clásicos, pero creo que tiene que ver mucho con el tema, ¿ok? Y dice así: un rey famoso por su coraje y ecuanimidad perdió casi todo su reino y hasta el último de sus soldados como consecuencia de los violentos ataques y saqueos de las hordas bárbaras. No le quedaban más que 2 servidores y su castillo, que era el último bastión que impedía a los conquistadores dominar sus territorios y esclavizar las aldeas diezmadas por el continuo acoso. Y llegó el día en que supo que los bárbaros avanzaban hacia las puertas de la ciudad con la intención de poner cerco al palacio. Se cuenta que esa noche, cuando llegaron las noticias del avance enemigo, se vio el rostro del monarca marcado por el temor y la responsabilidad, pero en ningún momento abatido por el miedo. Al amanecer, el rey ordenó a sus servidores que abrieran todas las puertas y ventanas, y acto seguido se instaló en una de las almenas al fin de observar la llegada de los invasores. Inmutable, los vio avanzar hasta la escalinata del palacio, pero su serenidad perturbó hondamente a los bárbaros. Estos supusieron que le esperaban una trampa en su interior. En vez de poner cerco a aquel lugar,
El jefe reunió a sus hombres y ordenó la retirada. El rey dijo entonces a sus 2 servidores: «Ved y no olvidéis nunca que una misma emoción, el miedo, a ellos les ha impulsado a huir, atemorizados, y a nosotros nos ha motivado a permanecer en nuestro puesto, encontrando una respuesta creativa a tan atemorizante situación». ¿Ok? Entonces, ¿por qué elegí leerles este cuento? Porque esto tiene una base fundamental, y es que ante una misma situación y ante una misma emoción, no una misma situación, perdón que no me salía la palabra, ante una misma emoción que era el miedo, ¿ok? El rey estaba asustado porque obviamente no tenía manera de combatir contra el ejército, solamente era él y sus 2 sirvientes. Y entonces obviamente sintió temor y sintió responsabilidad, pero no se dejó abatir por eso, no dejó que esa emoción le gane, sino que al contrario la utilizó para ser creativo. Y los soldados, cuando llegaron y vieron esa tranquilidad o esa manera en que él se plantó, digamos, ahí, y pensaron que les estaban tendiendo una trampa, y huyeron, les dio miedo y huyeron. Entonces, ante la misma situación, ante la misma emoción, ¿ok?, actuaron de maneras totalmente diferentes. Y bueno, esto es lo que yo les quiero dejar a ustedes como reflexión, y es de qué manera cada uno de ustedes actuaría o de qué manera puede actuar ante una misma situación. Ángela dice, muy lindo el cuento, son 2 maneras diferentes de afrontar el problema. Claro, son 2 maneras diferentes de ante la misma emoción o ante la misma sensación que es el miedo, actuar. Por eso yo siempre digo, hay gente a la cual el miedo los paraliza, y hay gente a los cuales el miedo los impulsa y los hace actuar. Y hay diferentes situaciones, y no significa que en todas las situaciones vamos a actuar de la misma manera. Hay situaciones que nos van a hacer, actuar, y hay situaciones que nos van a paralizar, pero siempre va a depender de nosotros. Sobre todo, yo lo que les quiero dejar con esto es en esos momentos o en esas situaciones en las cuales podemos racionalizar ese miedo. Podemos pensarlo, podemos buscarle la vuelta, podemos entenderlo de otra manera, ¿ok? Porque bueno, cuando, como les digo, si tenés una pistola en la cabeza y estás corriendo peligro de que te maten, es una cosa y es lógico que vas a sentir miedo. Pero ahora, si estás pensando que te vas a morir algún día porque te podés enfermar y te podés morir y eso te da miedo, es algo muy, muy diferente. Así que bueno, me gustaría que después me manden sus comentarios, me digan qué les pareció, me digan qué piensan ustedes, si tienen algún miedo, si quieren alguno, que después me ponen en comentario y los vamos trabajando, o lo hacemos de manera individual, también estaría bueno hacerlo. Vuelvo a repetirle, vamos a seguir encontrándonos acá lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, horario de Miami, 9 de la noche, horario de Argentina, 2 de la mañana, España e Italia. Les quiero comentar que el miércoles voy a tener una amiga como invitada que también va a estar hablando desde su casa, porque nos quedamos en casa. Y bueno, ella es esta chica que les dije, que les comenté a los que estaban al principio, que trabaja con chicos adolescentes, es profesora de matemática, pero además también estudió coaching conmigo, ella da talleres para niños. Entonces vamos a estar viendo cómo los chicos y los adolescentes sobre todo están afrontando esto, cómo están llevando esto, cómo están, cómo están viviendo y cómo lo están viendo también. A mí me interesa mucho saber la mirada de los adolescentes, así que si ustedes tienen chicos, hijos, sobrinos, nietos o lo que sea, que sean adolescentes o que sean niños, estaría bueno también que lo charlen con ellos y para poder entre todos ver cómo es que ellos lo están viendo. A mí me interesa mucho saber cómo los adolescentes están viendo esto. Y les cuento rapidito ayer la pelea de mis hijos. Bueno, resulta que se pelearon por una bobería, ¿no? Entonces terminó todo en un problema más grave, y hasta que después yo me senté con ellos por separado.
Y en realidad les hice entender que esto era algo que estaba pasando, que nos estaba pasando a todos, que a mí tampoco me gustaba estar encerrada. El más grande me decía, bueno, para mí no me gusta estar con mi hermano en el cuarto todo el día y verle la cara. Y yo le hice ver y le hice entender, y terminamos los dos llorando, pero le hice entender que qué suerte que tenía él de tener que verle la cara a su hermano todos los días, y que había muchos nenes que capaz que tenían a sus hermanos internados o hasta habían muerto y no les iban a ver la cara nunca más, y qué suerte tenía él de tener que aguantarse verle la cara a su hermano. Así que bueno, le encontramos, o le encontré yo, de darle la vuelta a la situación, y ya, se calmaron, hoy están los dos re felices jugando juntos, así que creo que eso también se trata de ir dándole la vuelta a las situaciones y verle el lado bueno, y ver que qué bueno que tenemos que quedarnos encerrados porque tenemos una casa. Si no tuviéramos una casa, ¿qué haríamos? Qué bueno que tenemos que quedarnos encerrados y tenemos tecnología y tenemos un montón de cosas. Así que bueno, hay que ir dándole la vuelta a todo esto, ¿no? Bueno, me despido de los de Instagram, que ya se va a cortar, que siempre... Bueno, ya se cortó. Siempre a la hora exacta, se corta. Así que bueno, sigo con los de Facebook. Me despido. Vamos a estar hablando el miércoles entonces de la mirada adolescente, de cómo lo ven los chicos. Y me gustaría mucho que los que tienen hijos y los que no, y si tienen conocidos que estén en estas edades, porque de verdad que me interesa saber cómo lo están viendo los adolescentes, ¿ok? Así que bueno, les mando besos y abrazos a todos. Saben que cualquier cosa, ya siempre lo vuelvo a repetir, mi teléfono es 954, tengo que mirarlo, ustedes pueden creer eso porque no me lo sé de memoria, porque es el segundo, 954-997-3130. Si alguien necesita algo, o si saben de alguien que necesite algún tipo de apoyo, le pueden dar mi número. Y bueno, dice qué bueno que tienen a su mamá que les cocina rico. Sí, tengo mis dotes de cocinera también. No sé si hago un programa de estos para ayudar a la gente, o a uno de cocina tipo Maru Botana, ¿no? Bueno, gracias a todos, gracias por estar ahí, los quiero un montón, me encanta el apoyo que me están dando, me encanta poder servir desde este lugar, desde este humilde y pequeño lugar, y ojalá que esto sirva para que por lo menos una persona, ayudar a una persona, para mí vale todo. Así que bueno, les mando besos y como siempre les digo, nos vemos en el camino.